Hola, mi nombre es Julián David García Cárdenas, tengo 23 años, soy licenciado en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, estoy terminando la especialización en Gerencia Social de la ESAP, desarrollo actualmente distintos procesos formativos y también profesionales como bailarín, tanto en la misma Universidad Pedagógica Nacional como en grupos como Palenque, Fundación Vivir Colombia, Diocaju, entre otros muchos grupos. Julián, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido la experiencia o cómo fue la experiencia dentro de la Guardería Niños del Pacífico? Bueno, esta Guardería Niños del Pacífico nace sobre los 90 más o menos, incluso un poco antes, a la llegada de distintas personas, cabezas de familia, afrodescendientes que vienen oriundos del norte y el sur del Pacífico, muchas personas también del Cauca, incluyendo a la directora de ese entonces y actual, Albanelli Mina Cuellar, que empieza a reunir distintas personas que se asentaban sobre todo en Britalia, en Bosa, en otros barrios de Kennedy, y que de alguna forma no tenían dónde dejar a sus hijos. Se estaba perdiendo un poco como esa costumbre de pronto de estos padres educar también a los niños hacia sus raíces, hacia sus orígenes, inculcar un poco lo que son las raíces afrodescendientes o incluso muchas de sus tradiciones de sus sitios de origen. Entonces esta persona empieza a organizar a estas poblaciones o a estas personas en realidad y a estos niños para darles cátedras de alguna forma de mecanografía, inglés, refuerzo escolar desde español, matemáticas, pero sobre todo el aporte desde la tradición oral, el aporte desde la música, desde la danza, desde los cuentos tradicionales, desde los mismos juegos, desde las mismas rondas del Pacífico. Llegué más o menos como a mis 6, 5 años de edad, junto con mi hermano. Mi papá hizo parte del grupo de danzas también, que ella proyectó desde los mismos padres, con quienes nosotros tuvimos la posibilidad de proyectarnos de alguna forma hacia el futuro. Sí, nosotros veíamos a nuestros padres bailando, haciendo presentaciones y cómo este también podía ser un camino para ellos desarrollarse profesionalmente e incluso, no sé, vivir su cotidianidad, digámoslo así, aquí en Bogotá. Julián, ¿cuál ha sido la trayectoria de Niños del Pacífico? Hoy en día, ¿en qué estado se encuentra? La Guardería Niños del Pacífico se acabó más o menos hacia el 2002, después de muchos procesos, de mucho trabajo con algunas organizaciones, con algunas fundaciones, logrando espacios significativos dentro de la población afrodescendiente en Bogotá, empezando por reunir a todas esas madres, cabezas de familia, incluso por la conformación de la Asociación Grupo Mujeres Negras de Bogotá, donde ellas también se reunían y tenían muchos espacios tanto de conversación como de proyección, digámoslo así, laboral y bueno, también familiar. Entonces esta asociación, este grupo o esa Guardería Niños del Pacífico que acaba en el 2002 se proyecta finalmente como un espacio cultural y educativo llamado ahora Grupo Cultural de Música y Danza Palenque, sin dejar a un lado pues también como toda la proyección hacia las familias. Este grupo Palenque se ha desempeñado ya a lo largo de 14 años, nace creo que en el 2000, nace en el 2000, ya llevamos 14 años, haciendo presentaciones a nivel nacional e internacional, estando en el séptimo Festival de Música y Danza del Pacífico en Esmeralda, Ecuador, haciendo 2 presentaciones en el Festival Iberoamericano de Teatro, haciendo la apertura en el 2010, incluso de la Semana de la Afrocolombianidad y, por qué no, la misma Albanelli Mina en esa fecha del 2010 recibe el galardón como premios Bencos Biojó como personalidad afrodescendiente y por todo el desarrollo que ha hecho con la guardería. Esto no se queda simplemente en lo cultural, sino que también se sigue apoyando actualmente a los niños que en ese entonces hacían parte del semillero y ahorita del grupo Palenquito. Ok. Julián, eso que nos cuentas, la Guardería Niños del Pacífico, ahorita Palenque, el semillero de Palenquito, ¿cómo resulta ser un espacio para fortalecer el movimiento afro en Bogotá? Palenquito y bueno, la Guardería Niños del Pacífico tiene una particularidad que de alguna forma a todos
nos sentimos como familia, ¿sí? Eso por la misma proyección que le ha dado la señora Nelly, la maestra Albanelli, y pues como la misma intención que se ha dado desde nosotros como jóvenes y lo que también se ha proyectado desde nuestros padres. El caso de distintos padres de esta misma asociación terminaron de desarrollar sus estudios académicos universitarios, consiguieron unas posibilidades de trabajo de alguna forma y nos proyectaron a nosotros los jóvenes también hacia esa misma intención. Nosotros como Palenque, hacia el 2008, la gran mayoría, diciendo que éramos unos 40, 45 jóvenes, teníamos una orientación profesional y teníamos de alguna forma una vocación hacia ese tipo de aspectos, no solo laborales, sino también académicos, haciendo parte de Palenque en ese entonces ingenieros industriales, licenciados en sociales, en música, músicos profesionales, licenciados en educación física, yo como licenciado en recreación. Entonces esto también permite de alguna forma a nosotros proyectarnos y proyectar a las personas que van ingresando al grupo también hacia esos mismos tipo no sé, de proyectos de vida. Incluso para Palenquito es uno de los proyectos que estamos trabajando ahorita, la ayuda hacia la orientación profesional o incluso el acceder a carreras universitarias. En ese sentido, Julián, las estrategias que ha utilizado la experiencia o que tú has vivido dentro de la experiencia que nos cuentas, ¿cuáles han sido? Además de la artística, que es evidente, ¿qué estrategias se han utilizado para rescatar esas raíces, esas costumbres, o quizás no para rescatarlas, sino para no dejarlas perder? De acuerdo, la misma Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por llamarla así, se puede denominar como una de esas estrategias. De alguna forma nosotros hemos tratado de estudiar y de reconocer también todo lo que es la diáspora africana y cuál ha sido esa influencia dentro de lo que hoy constituimos como Colombia, de lo que nos constituimos como nación. Entonces, reconocer de alguna forma nuestra historia, ¿verdad? O la historia de nuestros ancestros para proyectarnos hacia el hoy. Reconocer desde la llegada, desde todo ese trasegar del tiempo, desde África Occidental, de todo lo que pasa directamente en el Atlántico, de tantas muertes que se dieron, de las distintas poblaciones, tribus, grupos étnicos que llegaron y todos cómo esos confluyen hacia lo que hoy se constituye como población colombiana, desde esas tres raíces, desde lo africano, desde lo indígena y obviamente desde lo europeo, lo criollo también de alguna forma. Julián, tú nos has contado que esta experiencia determinó en gran parte y de gran manera tu actual, podríamos decir, vocación profesional y las decisiones que en términos académicos has tomado. Nos has dicho también que haces parte pues, de la planta docente de la Universidad Pedagógica y fuiste estudiante. En ese sentido, ¿cuál crees tú que es la experiencia o cuál fue tu experiencia como joven afro dentro del escenario académico público en Bogotá? Bueno, para abordar ese aspecto, sigo mencionando algunas otras características de pronto que tiene como tal Palenque y bueno, la asociación o la agrupación que nosotros formalizamos al de alguna forma pensar también en la orientación de las distintas personas que hacen parte de este grupo. Entonces, reconocer sus habilidades, reconocer sus talentos y potenciarlos, ya sea precisamente desde el ámbito académico, artístico, cultural o deportivo. ¿Sí? El buscar o ser un sitio de encuentro para distintas personas, no solo de raíz o de procedencia afro, sino también personas mestizas, blanco-mestizas, mulatos, etcétera, ¿verdad? Hacia lo que son precisamente la raíz de nosotros como Colombia. No solo pensamos de una forma excluyente, pues, o decir, nos agrupamos solo como afrodescendientes, sino que estamos abiertos, digámoslo así, a que todos precisamente reconozcamos cuáles son nuestras raíces. Esto sirve en mi vida o en mi camino de alguna forma al ser estudiante de colegio distrital, ¿sí? Ser, digámoslo así, hijo de una docente de artes plásticas, pero que también en todas sus muestras académicas o en todas sus muestras escolares tuvo presentaciones de danza acompañadas por el mismo grupo, tuvo presentaciones de sociales, donde de alguna forma también se planteaban interrogantes o se planteaban estrategias desde la población afrodescendiente y desde África.
el proyectarme como estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional y ganarme becas desde el ICETEX, precisamente por el Fondo de Comunidades Negras, como bailarín y representante del grupo de proyección folclórica también, ganando becas y terminando de cursar mi carrera becado, eximido de pagar matrícula como tal, entrando a la ESAP también por ese mismo mecanismo, precisamente como población vulnerable o población afrodescendiente también, que es como el marco que le dan a ese tipo de becas y espacios, y ser una de las 5 personas que ingresaron y pudieron culminar como sus estudios en la especialización. Eso me proyecta también a ser ahorita, a mis 23 años, uno de los docentes de la Facultad de Educación Física en el programa del cual me gradué, de la licenciatura en recreación, tomando 2 espacios académicos o dando 2 espacios académicos, trabajar desde hace 4 años, antes de graduarme, en la Universidad de los Andes también, dentro del centro deportivo y proyectando muchos de estos espacios de la población afrodescendiente allí. Como estudiante y docente, ¿cuáles crees tú que son las principales circunstancias que viven los jóvenes afro dentro de la universidad pública o privada? De alguna manera nosotros podríamos decir que los estudiantes que llegan a las universidades públicas y privadas, estudiantes afro, llegan con una connotación o llegan con unos imaginarios, pueden ser más arraigados desde lo que viven en su casa, ya sea como población afrodescendiente, ya sea dentro de la misma educación que han recibido y esa formación que han tenido, y con unas costumbres. Sí, al llegar de pronto a algunas universidades puede que choquen un poquito porque no han tenido mayor contacto o de alguna forma no se ha dado como esa relación entre esas costumbres y entre ese tipo de experiencias formativas. Me refiero un poco como si de pronto el caso puntual de estudiantes de música de la Universidad Pedagógica que llegan como músicos tradicionales del Pacífico, donde sus instrumentos, su organología está desde los cununos, desde el guasá, desde el bombo y principalmente como ese instrumento melódico de la marimba, sí, un instrumento que ellos llegan a la Universidad Pedagógica y el instrumento que ellos pueden asimilar hacia allí es el piano, o incluso el instrumento que le pretende dar la universidad es el piano. Entonces, como estos estudiantes encuentran un tipo de choque al decir, si es que mi piano es el piano de la selva y yo de alguna forma no sé el de las teclas, sino que sé el percutivo, ¿sí? Entonces pensar desde no solo la orientación occidental, sino también desde las distintas manifestaciones propias de estas culturas. Desde ahí yo creo que se puede dar un tipo de choques como estudiantes y como docentes. Entonces no reconocer todas las posibilidades que tienen los demás, sino enmarcarlos dentro de un mismo aspecto, dentro de una misma propuesta. Es una de las tantas dificultades que creo que hay. En ese orden de ideas, Julián, ¿cuáles serían entonces las principales reivindicaciones que los jóvenes y los jóvenes afro tendrían dentro de las universidades? ¿Por cuáles serían esas cuestiones que estarían ahorita camellando y luchándose la fuerte dentro de los escenarios académicos? Inicialmente yo creo que visibilización, ¿sí? Dar cuenta de que sí estamos, de que sí somos, de que hacemos parte, ¿verdad? Aparte de eso, ya ahora sí un reconocimiento social y académico también desde nuestras posibilidades. Entonces, ser visibles, ser vistos precisamente como una población diferente, pero también ser reconocidos con unos aportes que son válidos para la academia y como para otros aspectos. Bien, desde allí el reconocernos principalmente o el estudiar, el analizar de pronto todas las situaciones que han sido pues no sé, potencializadas o han sido permeadas, han sido transgredidas para nosotros poder surgir o poder ser visibilizados, el reconocer nuestra historia para poder de alguna forma cambiarla o incluso poderla modificar. Julián, en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los principales recursos que tiene la población afro? La inteligencia, el carácter, creería yo. Tendemos a ser una población muy luchadora, una población con convicciones,
que pues aunque ha tenido precisamente una historia fuerte, marcada precisamente de segregación, de esclavitud, de distintos aspectos precisamente discriminatorios, ha sido una población que ha pretendido luchar, ya sea precisamente desde las artes, ya sea desde lo deportivo, ya sea desde lo cultural, desde lo gastronómico también, pero ahorita también ha demostrado una posibilidad académica, una posibilidad intelectual, y no solo ha pretendido quedarse dentro de esos mismos aspectos o estereotipos o imaginarios que ya han sido reproducidos por mucho tiempo. Hay población, dentro de la población afrodescendiente hay muchas personas, hay muchos abogados, hay muchos ingenieros, hay muchos físicos, hay personalidades y hay personas que han luchado precisamente porque esta población también surja desde lo académico y desde lo intelectual. Entonces una invitación y una proyección hacia eso es que podemos buscar dentro de nuestras manifestaciones artísticas, culturales e históricas, y lo que nos ha determinado, incluso nos ha proyectado a través del tiempo, ¿verdad? Pero también podemos reconocer nuestro potencial intelectual y académico, y podemos seguir ahondando un poquito dentro de todas estas manifestaciones y seguir explorando en campos desconocidos. La posibilidad es infinita, el espacio es inimaginable y tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. Julián, una pregunta que no nos puede faltar. ¿Qué es ser afro para ti? Ser afrodescendiente es reconocer de alguna forma mis raíces ancestrales como africano. Reconocer dentro de mi vida, dentro de mis costumbres, dentro de obviamente mi cuerpo, dentro de mi vida, lo que fue y lo que ha sido la lucha de los africanos y de la población cuando llegó aquí a América, o cuando la trajeron obligada. Sí, es reconocer todas las muertes de estas personas, de todos estos reyes y reinas que trajeron aquí a América esclavizados, que los convirtieron precisamente en obreros, que los convirtieron en objetos, y también todas las muertes de esas personas que cayeron incluso en los barcos, que ni siquiera llegaron a tierra. El reconocer toda la lucha que se ha llevado durante tantos años es de alguna forma un modo de vida, sí, es una raíz, es una no sé, una denominación que se ha dado, el ser afrodescendiente, simplemente tal vez por el color de piel y por el sitio donde se proviene, pero también es una connotación mucho más grande, es algo ancestral, es algo religioso, es algo espiritual, es sentirse finalmente, es estar en comunión con la naturaleza y con muchos otros aspectos. Juli, ¿cuál es el mensaje que le dejas entonces a los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que son afro, y a los que no somos afro? A todos la invitación es a que sigamos soñando. Nada, tengo 23 años, creo que he hecho algunas cosas en mi vida, tal vez algunas importantes, podrían decir por allí, pero nada, todo es tomárselo con humildad y se puede soñar, es apuntar a la luna para llegar mucho más arriba, es la invitación.